cuando tenía sus ataques de ser el hombre verde. Y otra vez estaba viendo una parte interesante que él había estado meditando, trabajando su meditación. Y hay una parte en una de las batallas que le dicen, pero bueno, ¿por qué tú vas a salir ahora? Te voy a decir un secreto. Así, dime, siempre vivo enojado. O sea que, o sea, él vive todo el tiempo constantemente tratando de calmarse, pero siempre, o sea, su carácter realmente es ese hombre verde, siempre vive enojado y aprenderá a esa parte. Entonces, si eso es en el mundo de la fantasía, ¿qué te puedo decir de la realidad? Y eso es lo que yo quiero que entiendas hoy. Porque, por ejemplo, en la actividad que desarrollamos, no me gusta a veces cuando idealizamos, porque en algún momento yo lo hice, idealizamos o montamos en un pedestal a las personas que tienen un logro en el negocio, porque cuando los colocamos en ese punto sentimos que no podemos llegar ahí, sentimos que es difícil. Y de hecho, en algún momento en el negocio yo decía, wow, ¿cuánto me falta a mí para ser como tal? Porque idealizaba en algún momento las actitudes, la forma de ver, hasta que yo un día vi a uno de mis líderes diamantes enojarse, vi a otro hacer cosas pues que en un momento no era, y decía, bueno, pues estos son seres humanos como tú y como yo. Y de hecho, cuando nos pasamos por el mundo de los deportes, vemos personas, yo por ejemplo trabajo ahorita, me estoy entrenando con la parte de coach deportivo, y cuando hablamos de eso, hacemos el énfasis sobre que el deportista es humano y se ponen ejemplos. Uno ve, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo muy disciplinado, y cuando tuvo la pérdida de sus hijos por un aborto que tuvo su esposo, por una pérdida en la enfermedad del otro, lo afectó visiblemente en su carrera, en muchas cosas, y las personas que estaban alrededor, que lo idealizaban, le exigían a un nivel que como ser humano no era posible. Sin embargo, es una fortaleza mental increíble definitivamente. Si tú me dices uno de mis héroes preferidos, de las personas que admiro mucho, es él por la forma en cómo él trabaja y la disciplina que tiene. Quisiera yo tener el 20% de la disciplina que tiene él. Y en todos los casos, y cuando vemos en la infancia, vemos que él tuvo muchas situaciones, la gente piensa que fue de un día para otro. Vemos que hubo muchas situaciones, un día de verdad quisiera, porque me he puesto a ver muchos videos y muchos programas que han hecho sobre la vida de él, y eso es dentro de la parte de la característica del personalidad de esas personas que tienen resultados. Eso se cataloga como una persona, un sobreviviente, una persona que pasó por muchas situaciones y que esa sobrevivencia la transformó en fortaleza para ir adelante, ¿ok? Entonces nosotros en algún momento pues nos sentimos de esa manera, ¿ok? Entonces, lo que quiero es que hagamos un poquito de reflexión, eh, de ese momento cuando no te sientes a lo mejor que te reconocen, o cuando si ya has tenido en algún momento un resultado ya no lo tienes. Va para todos aquellos que en algún momento, sobre todo aquí hay muchas personas que emigramos y tenías quizás en tu país mucho reconocimiento por muchas cosas, una vida hecha. En el caso de nosotros teníamos casa, apartamento, profesión, retirado ya, ingresos, negocio, todo, y cosas que uno le daba un cierto valor y que parecían muy importantes, y que de la noche a la mañana tenemos que salir, dejar un poco de cosas. Todavía yo puedo acordarme de algunas cosas que están guardadas en la casa y que no puedo tener acceso a ellas porque están guardadas simplemente. Y que te das cuenta también que vives sin esas cosas que parecía que en ese momento eran importantes. Hoy me estaba acordando, y se los voy a comentar más adelante, de un libro que tenía de colección y que dije, wow, ese libro se quedó allá, y tú no te imaginas lo que me consiguió conseguir ese libro. Entonces, eh, lo importante es que ese momento, cuando tú te sientes así, que ese momento que estás solo, y ese momento que decidimos seguir, ¿qué es lo que nos lleva a seguir? ¿Ok? Porque toda nuestra vida en algún momento hemos tenido una situación esa que nos impulsa a seguir. Y si no la has tenido, porque estás muy joven, eh, pues posiblemente te va a pasar en algún momento. Pero en general, todos en la vida hemos tenido siempre alguna situación que nos frena, que tenemos que enfrentar, que tenemos que enfrentarla inevitablemente, y eso nos hace seguir. Nos hace seguir aunque no queramos, a veces por obligación, muchas veces cuando estamos pequeños porque nos obligaban en la casa, pero ya una vez que uno sale de la casa, que tiene responsabilidades propias, yo vi amigos míos
caer en drogas, gastarse el dinero del papá, en una tarjeta, endeudarlo, una libertad que les dieron que acabó con no solamente con él, sino con mucho la parte de la economía del padre, de su familia. Y no me imagino la decepción para el padre en ese momento. No me imagino también, algunos yo vi después cómo reflexionaron y cambiaron su vida en ese sentido y se dieron cuenta de lo que habían hecho. Algunos todavía lo cuentan como gracias, yo acabé con todo eso. O sea, no hay aprendizaje en ese sentido. Y para ese tiempo, en el caso mío, cuando yo fui a estudiar medicina, mi papá me acuerdo que me dio una tarjeta que no tenía límite, una tarjeta que en ese tiempo se llamaba, bueno, todavía existe, American Express, que no tenía límite, pero era para una emergencia, ¿ok? Era una emergencia. Con esa tarjeta, como no tenía límite, el problema de la tarjeta American Express es que tú compras inmediatamente tienes que pagar. Y esa tarjeta la tuve yo durante muchos años y creo que la usé 2 veces realmente para una emergencia y previa llamada para mi papá. Nunca se me ocurrió usarla fuera de ese contexto, a pesar de que cuando estábamos en México, en muchas situaciones se presentó había lo que se llama un control de cambio, que afectó la parte crítica, estábamos en México y a pesar de eso no la usé. O sea, yo usé otras alternativas, esas las tuve ahí, pero usé otras. Entonces, ¿qué, eh, qué pasa por la mente de cuando uno decide seguir? ¿O qué pasa previamente a eso? Porque, ¿qué pensabas tú en algún momento? ¿O con qué ideas tuviste que vencer? ¿Qué ideas venció tu mente en ese momento donde lo más importante, más que el aplauso, era seguir con lo que con lo que habías decidido, con lo que tenías en tu corazón? ¿Ok? Puede haberte pasado cuando estabas a punto de renunciar a tu carrera universitaria, a punto de dejar de graduarte, o una cosa que tuvieras muy difícil, a veces veías la tesis que no era posible. eh, Eran situaciones, pero si te das cuenta, casi cada vez que vencemos una situación de esa, viene un crecimiento interesante. Dentro de lo que hacíamos como nosotros como el negocio, para mí, hablar con la gente no era lo que más me gustaba. Era muy difícil para mí sentarme. O sea, cuando hablaron del negocio, y de wow, tener que hablar con personas. O sea, no. Todavía, yo me acuerdo que tenía problemas a veces en la familia porque no soy de estar hablando cada ratico, no soy ese que llama cada ratico y está o sea, no, y los que me conocen saben que me pueden escribir por el WhatsApp y no voy a contestar a menos que me repiquen o que vean el mensaje de ustedes porque no me la paso, a pesar de que está full, llegó un momento que yo me sentía como que obligado a contestar. Si yo me sentara a ver el WhatsApp todo el día, de verdad que no tuviera vida porque son cientos de mensajes. Entonces ya, por ejemplo, lo que hago es que o me llama o estoy pendiente de una persona que estoy colocando, me escriben paciente y como que por obra de gracia de Dios me enseña, mira, te escribió el paciente y guau, pero ese ve los 2, 3 días. Mis propios hijos a veces les contesto una cosa, papá, eso lo publicamos hace como 3 días, para que tú te imagines, ¿ok? Eso no quiere decir que no tenga amor por ella, sino que no quiero ser porque en algún momento me sentí que estaba como muy dependiente de las redes y eso, y corté con eso. De hecho, le voy a dar una vuelta completamente a eso y voy a empezar otra vez a publicar, pero cosas que no tienen que ver sino con lo que vaya a hacer, con lo que aporte. O sea, diga, si esto no aporta, no da valor a algo a la gente, prefiero no hacerlo, porque es simplemente compartir cosas que no son la realidad. A veces la gente ve en las redes algo, idealiza algo y cree que la gente no tiene problemas, ¿ok? Tú, por ejemplo, a veces publicas y puede haber alguien en Venezuela pensando que no, la gente son felices, son todo perfecto. Todos tenemos situaciones. Y mientras tú generes más dinero, generes más cosas, las situaciones van a ser diferentes. Ejemplo, usted se compró un auto, ahora las situaciones van a ser mantener el auto. Después se compró un carro mejor, va a ser esto. Se compró una casa, va eso. Es como cuando usted
quiere tener una casa con aire acondicionado. Después que tiene aire, se da cuenta que los aires necesitan mantenimiento, que necesitan gas, que necesitan todo eso. Lo otro se compra un carro más caro y se da cuenta después que los cauchos son más caros, que el mantenimiento es más caro porque es así. Por eso uno tiene que aprender, como quien dice, saber de qué es lo que va a hacer. Entonces, si lo vemos dentro de lo que marca el negocio como persona, y aunque tú no sientas que seas líder todavía, en algún momento si no tienes grupo, realmente el liderazgo más importante y el que a la larga va a ser importante durante todo el proceso que tú puedas construir negocio, es el liderazgo personal. Cómo tú manejas tu trabajo interno y cómo tú vas a trabajar contigo. Y eso es lo que a la larga va a generar un imán para atraer cosas. Y por eso te tengo varios ejemplos hoy que tienen que ver con eso, ¿ok? Lo importante primero es entender cuál es el por qué. Y siempre les hablo de esto, o sea, cuál es el por qué. Y ese por qué generalmente lleva, no, el por qué es que yo quiero generar más dinero. Perfecto, pero detrás de ese dinero, cuando dice que quiero generar más dinero, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres el dinero? Es como el ejercicio de cuánto. Cuando yo le pregunto a una persona, ¿cuánto te quieren ganar? El 90% de las personas no sabe cuánto. Mucho. ¿Cuánto es mucho? Y ahí tú ves que hay un problema muy claro. No tengo definido cuánto y esa definición del dinero tiene que ver con un problema de sentirse merecedor de eso. Entonces, a veces la cantidad que pongas tiene que ver, uno, con lo que tú creas que te puedas ganar, dos, con el merecimiento y tres, con el miedo de que no suceda. Fíjate, con cuando tú hablas de ese merecimiento, es que a veces no pones una cantidad alta porque dentro de ti hay una cantidad, una oleada de información que te dice, no te lo mereces. No importa la cantidad, no, yo sí me merezco. Cuando le digo cuánto, ahí se tranca. No, yo me merezco mucho dinero. ¿Cuánto te merece? Porque es como ponerle un número a ese merecimiento. Puedes quedar bajo, puedes quedar alto, puedes estar pensando que yo voy a juzgar la cantidad que tú dijiste. Dice, no, para mí mucho dinero es 100.000. Y yo no puedo, pues eso es poquito, puedo decir. La gente piensa eso. Entonces, ese merecimiento, ese miedo, el otro miedo es que no suceda. ¿Para qué soñar? Sobre todo mientras más adultos, más limitados a soñar estamos, porque ya hemos pasado por varias situaciones. Por eso lamentablemente, muchos de los padres, cuando tienen los hijos, los limitan al sueño porque no quieren que pasen las decepciones que pasaron ellos. Y les alimentamos a ellos las decepciones diciéndole, no, bueno, mira, eso es mucho dinero, lo otro. Eso es uno de los peores errores que cometemos como padres porque empezamos a limitarlos. Yo lo cometí en un principio cuando estaban mis hijos, después con el negocio cambiamos eso. Y cuando tú cambias ese merecimiento, cambia todo. Entonces, cuando tú estás comprometido con lo que tú quieres, empiezas a trabajar para ti, no por lo que digan los demás, ¿ok? Ese camino es un poquito solitario porque es una conversación personal y a veces necesitamos a alguien con quien hablar eso, sea un mentor, un coach, algo, que de una manera externa te conozca o empiece a conocer la forma que tú piensas para poder guiarte en ello. En el negocio tenemos mentores fuera del negocio, pues también uno tiene que buscarse un mentor y hay que tener mucho cuidado con el mentor que buscamos. A veces la persona desde el punto de vista económico se busca un líder religioso que tiene un concepto de que la riqueza es mala. O a veces nos buscamos un líder religioso para que nos hable de negocios cuando él no sabe de eso. Tuve varias situaciones con eso y entendí un día que mi líder religioso era mi líder religioso. El líder espiritual era una cosa, el líder del negocio era otro, el líder constructor de la parte de medicina. Yo tenía mis mentores en la parte médica que no tienen nada que ver con lo que yo hacía en el negocio. Entonces hay que tener cuidado con eso, que es a la diferencia, el mentor son personas que tienen conocimiento de lo que tú estás haciendo y te pueden enseñar en base a su experiencia. Un coach generalmente no es una persona que tenga experiencia sobre eso, pero sí tiene herramientas para sacar lo mejor de ti independientemente de eso. Obviamente, mientras más experiencia tienes, vas practicando un deporte, te vuelves un mentor y te vuelves, pues,
puedes preparar eso. Hay gente que son entrenadores de fútbol y nunca jugaron fútbol. Sin embargo, en los últimos años, muchos de los entrenadores de equipos de fútbol resulta que han sido jugadores que se prepararon para eso, ¿ok? Entonces, la energía como tal, como la ves ahí, no viene realmente de los aplausos, porque si no, imagina, tuviéramos que depender de eso. La energía que tú tengas en el negocio o en lo que tú haces en tu vida viene del por qué haces las cosas. Si el por qué está claro, las cosas avanzan. Cuando las cosas las hacemos por el reconocimiento, por el que dirán, por lo que piensan las personas, eso nos detiene o nos eleva. Ejemplo, entras al negocio, empiezas a trabajar, le contaste a tres, cuatro amigos, se burlaron de ti y ahí llegó el negocio. Te bajó la energía por lo que dijeron las demás, porque no hubo aplauso, no hubo aceptación y eso. Ahí estás haciendo las cosas por lo que dicen los demás. Ahí se requiere personalidad y tomar decisiones propias. Cuando yo fui a estudiar medicina, la mayoría de mis amigos dijeron que cómo iba a ser yo médico, si me conocían toda la vida, parrandero de dólar, que va a ser médico esto. Y cuando estudié ginecostetricia, menos las mujeres decían, tú ginecostetra, peor todavía, lo otro. Entonces, es para que tú veas de lo que puedes pasar dentro de ti. Ahora, entonces, el que dirán. Segundo, la conversación interna. Esto que estoy haciendo, ¿para qué lo hago? A veces hacemos cosas que no nos gustan para obtener cosas que me gustan. O sea, dentro de la medicina, había cosas que no me gustaban hacer, pero que tenía que hacerlas para ejercer mi carrera. En la medicina hay momentos malos y momentos buenos. Hay momentos, cosas, no me gusta decir a una paciente que tiene cáncer, no me gusta diagnosticar un cáncer de mama, no me gusta. Hay médicos que les encanta trabajar con pacientes de cáncer, no porque les guste que les pase a ella, sino porque se sienten con la virtud, el conocimiento para poder curarlos. Entonces, esos son los oncólogos. Pero yo, por ejemplo, de oncólogo no me imaginaba trabajar todos los días. Por un momento me gustaba la patología. La patología es para trabajar ya con los cadáveres, con muertos. Dice, ¿cómo te va a gustar eso? Porque era simplemente pacientes que iban a estar acostados, no iban a estar diciendo nada y ibas a aprender todo y ibas a meter. En, en, en medicina hay un dicho que dice que el cirujano sabe de todo. Perdón, el médico internista sabe de todo, pero no hace nada. El cirujano hace de todo, pero no sabe nada. Y el patólogo sabe de todo, hace de todo, pero muy tarde, que es el que trabaja con los cadáveres. Entonces, yo decía, oye, pero eso está bien porque tú estás trabajando y es importante y es el que tiene la verdad. Nosotros hacíamos reuniones anatomoclínicas para diagnosticar algo, todo el mundo iba con su idea de cuál era el diagnóstico, para que tú veas, nos reuníamos los médicos a decir de qué el diagnóstico según el caso, según con los casos complicados. Y todo el mundo iba con su diagnóstico y al final de la reunión se levantaba el anatomopatólogo con el veredicto final. Conseguimos esto, los pulmones, estaba, en resumidas cuentas, el paciente tenía esto. O sea, los errores médicos como tal, que no son errores, sino simplemente situaciones que se presentan que se escapan de nuestras manos, al final se aprende de eso en las reuniones que se llaman anatomopatológicas, donde qué pasó, por qué se murió el paciente, y prácticamente nos reunimos a ver por qué falleció y a aprender. Porque fíjate, eso es aprender de los errores o de lo que sucedió. ¿Cómo se pudiera evitar si les pasaba esto, pasaba lo otro? No, no lo confundan con malpraxis. Llega un paciente, no te dio chance de hacer todo y falleció y se hace un estudio forense a ver qué sucedió. Hay un caso muy importante en la medicina, en la ginecostetricia, una paciente que pare, pum, y murió inmediatamente. Y, oye, ¿qué pasó aquí? Y resulta que fue una embolia de líquido amniótico, es algo que tú no lo puedes parar, cosas increíbles. ¿Cómo lo puedes evitar? Entonces, me acuerdo que vimos un paciente así, es algo prácticamente inevitable, tiene que ser una cosa demasiado extrema. Entonces pasa. ¿Y te sientes mal? Sí, yo tuve pacientes que fallecían o decirle a una mamá que su niño falleció no es agradable. Ahora, lo importante es siempre entender que había médicos que les pasaba eso, se deprimían y dejaban de ejercer la carrera. Conocí neumonólogos, anestesiólogos, que pues son los anestesiólogos, cardiólogos, ginecólogos. Tenemos tendencia a ver pacientes que pueden perderse, no es agradable a un niño, entonces
dejan porque no quieren ver eso. Entonces se dedican a otra parte donde no hay tanto índice de fallas como un dermatólogo, pero no quiero ver quemado. Es para que tú veas cómo las cosas se van haciendo. O sea, cuando tú haces lo que estás haciendo, es muy importante definir el porqué. Y si no define el porqué, es muy posible que no estés aquí en lo que estés haciendo o renuncie y te vas a volver un renunciador eterno. ¿Ok? El renunciador eterno quiere decir que al final de cuentas se va a dar cuenta que no hizo todo lo que quería en el mundo, sino que terminó haciendo lo que los demás decían. Es el que termina, lamentablemente, un empleo para toda su vida trabajando a los demás, a menos que le guste el empleo y disfrute eso, pero por lo general terminan eh, siendo una persona que se conformó. Y cuando tú hablas con estas personas, siempre va a salir el hubiera hecho. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, si hubiera lo otro. En estos días empecé a seguir un muchacho que me encanta, que un día se sentó y dijo, me senté en mi casa y revisé que en los últimos 5 años había estado en la misma casa, había comido lo mismo, había trabajado lo mismo, había hecho prácticamente lo mismo. Es decir, que los últimos 5 años viví un año repetido durante 5 años y decidí que iba a vivir mis próximos años, tenían que ser diferentes. Entonces, este muchacho todos los años hace algo diferente, conoce una nueva cultura, come cosas diferentes, aprende nuevos idiomas y todos los años su evaluación es, hice un año diferente, para mí diferente, para esa es su forma de vida. Hice, ¿por qué? Porque quiero cuando no esté en esta vida darme cuenta que pude vivir otras cosas. A mí me encanta mucho viajar y cuando yo viajaba, me acuerdo que colocaba una frase que decía, vivir otra vida por un instante, pero porque es hacer inmerso de tratar de entender la cultura, disfrutarla. Y me acordé mucho de eso y dije, wow, he perdido algo de eso y quiero recuperarlo, conocer, ver otras cosas diferentes. Entonces, últimamente, pues estaba leyendo mucho sobre la ciudad donde vivo, la historia, todas esas cosas, porque me gusta, pues. ¿Eso es el norte para ti? No sé, pero cuando hacemos un negocio, hacer un negocio solamente para generar dinero, tarde o temprano te vas a rajar, vas a terminar si no tienes un porqué claro de por qué estás haciendo. ¿Ok? Esa situación de cuando tú te sientes que no estás querido, que no está lo otro, que no hay aplauso, no hay reconocimiento, es falta de la luz que te guía, que es falta del porqué. Porque cuando estás pendiente de lo que no tienes alrededor, básicamente no estás claro con lo que tienes adentro de ti. Lo que tienes dentro de ti es lo que te lleva a otro nivel, es lo que te hace evolucionar hacia otra parte como líder. Y lo interesante es que cuando una persona está clara hacia dónde va, se vuelve como un imán porque la gente le gusta eso, la gente quiere sentir gente que va. Entonces, hazte estas preguntas, ¿ok? Hoy no necesito reconocimiento, necesito recordarme por qué comencé. Y esto generalmente lo hago y a veces lo hago con más fuerza cuando siento que no se están avanzando. Recuérdame por qué comencé esto, por qué yo entré al negocio realmente. Si entré nada más para ganar dinero, no vas a durar mucho, porque ganar dinero se puede ganar en cualquier parte. Ah, pero aquí se gana mucho dinero, sí, pero para ganar mucho dinero aquí tienes que hacer un trabajo interno, un trabajo de liderazgo personal, un trabajo de, entonces, sí, si tú tienes hijos, yo creo que los hijos son una de las motivaciones más grandes porque uno debería hacer cosas para que los hijos se sientan orgullosos de ellos, para que les dejes algo. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y yo espero que en lo que te voy a contar hoy te haga reflexionar sobre eso. ¿Es el negocio la mejor oportunidad que yo he visto en mi vida? Primero, de hacer dinero. Segundo, de crecer como persona. Tercero, de relacionarte con otras personas que prácticamente se autoescogen para evolucionar mejor en el negocio. O sea, cuando yo me siento a hablar con personas como ustedes o con cualquier persona que estén haciendo el negocio, son personas diferentes, son personas que están buscando el diferente, son personas que están evolucionando hacia otras cosas, tienen un crecimiento, una forma de pensar. Y te puedo decir que la mayoría de mis amigos ahorita tienen que ver o con el negocio
o con algo que los hace crecer. O sea, son personas que o son mentores en otras áreas de su vida, o tienen que ver mucho con el crecimiento personal, trabajan, cosas, toda esa parte, son mis amigos. Y mis amigos de infancia, muchos que no hacen alguna actividad de crecimiento, son exitosos en otras áreas, en muchas cosas, los ha afectado situaciones feas en su vida, realmente. He tenido amigos que han perdido un hijo que se suicidó, otros que han perdido su matrimonio, otros que han perdido una cantidad de dinero increíble, otros que han perdido su profesión. Me duele verlos a veces como están y sé que están evolucionando, pero sé que evolucionan a pasos más lentos de lo que uno evoluciona una persona aquí. O sea, aquí hay formas de evolucionar más rápido esas situaciones porque mientras tú pasas en otro sitio con culpas, aquí evolucionas más rápido porque hay ejemplos de personas que se quitan esas culpas, ¿ok? Entonces, déjame contarte una persona que a mis 7, 8 años, más o menos, yo empecé a leerlo porque, como te dije en una ocasión, en mi casa había muchos libros, ¿ok? Y me acuerdo que había una colección que se llamaba Ariel Juvenil. Era una colección de 100 obras de la literatura, que me acuerdo que eran libros no tan pequeños, pero eran libros más o menos gruesitos, de diferentes obras. Eso me permitió a mí, eso salía semanal, o sea, semanalmente yo me leía un libro de eso, imagínate. Eran 100 libros y entre los 8 años yo más o menos en 2 años me leí alrededor de todos esos 100 libros, vamos hablando de 52 semanas. En 2 años me leí una cantidad de libros increíbles, me leí de Charles Dickens, me leí de Julio Verne, me leí de H. G. Wells, muchos libros. Y imagínate, había hasta Los Miserables, estaba en ese tiempo y me los leí. Y me acuerdo Cumbres Borrascosas, una cantidad de cosas increíbles. La Ilíada, Odisea, hace poco estaba recordando lo importante que era eso en el sentido de lo que mi mente, yo era soñador y se soñó más todavía. Y para cuando yo estaba muy pequeño, en el año 68, yo tendría 4 años, el hombre llegó a la luna, ¿ok? Pero yo a los 8 años me estaba leyendo un libro que se llamaba De la Tierra a la Luna, o sea, 4 años después que ese libro me fascinó por lo que hablaban, decían, toda esa parte, pero ese libro se escribió realmente en 1865, prácticamente 100 años antes de que el hombre llegara a la luna. Y ya este hombre, Julio Verne, escribía libros y artículos sobre eso que para la gente no era importante. Para la gente no era importante, era una locura lo que decía. De hecho, en la de la Tierra a la Luna hay una cosa que es loca porque él crean un cañón y en ese cañón meten como vamos a decir, el cohete lo dispara hacia la Luna. ¿Ok? Y lo importante es que en la punta del cañón, y ahí está el concepto ese que está arriba, eso iba en el cañón. Resulta que ese cohete, hubo muchas cosas que después se hicieron realidad. Una de ellas es que esa cápsula que estaba arriba en el cohete terminó siendo parecida al módulo lunar que aterrizó en el mar, y este también aterrizó en el mar. También escribió un libro que se llamaba 20.000 leguas de viaje submarino. Me acuerdo yo a los 11 años, tuve la oportunidad de ir a Disney con mi abuela y había un submarino que se llamaba, pues era una atracción que se llamaba 20.000 leguas de viaje submarino. Y yo me metí en esta atracción y para mí era como si fuera el submarino de verdad. Después lo vi de adulto y dije, wow, la imaginación de uno es increíble. Pero resulta que ese submarino que él hablaba funcionaba supuestamente, era eléctrico todo adentro, cosas que todavía no se han desarrollado. Andaba a grandes profundidades, se llamaba Nautilus. Muchos submarinos en el mundo se llamaron Nautilus después, en honor a eso. Y también me acuerdo del libro de La Vuelta al Mundo en 80 días. Y ya de adulto repasé algunos de los libros de él y qué maravilla que encuentro un libro que lo escribió inspirado en el Orinoco, que se llamaba El Soberbio Orinoco, lo escribió Julio Verne. Ese libro lo conseguí yo, lo tenía en físico y se quedó en Venezuela, pero
ese libro habla sobre una aventura a través del Orinoco, con un héroe y todo, y describe todas esas partes. Y lo más interesante es que él no fue al Orinoco, pero de toda la gente que fue al Orinoco, tomó, investigaba, entrevistaba e hizo ese libro sobre esa parte. Parece que el libro, por tú lo lees, parece que hubiera ido al Orinoco él. Imagínate la visión de este tipo de esa parte. Sin embargo, era una persona que para su tiempo no era como un loco. Y sin embargo, tú vas ahorita a París y en París, uno de los restaurantes más impactantes e importantes que está en la Torre Eiffel se llama Julio Verne. Cuando tú escuchas a Elon Musk y a muchas personas soñadoras, hablan de él como una inspiración cuando eran niños. A mí me enseñó a soñar, a imaginarme, y lo interesante es que todos esos libros se escribieron cuando todavía no existían ni los submarinos, ni los cohetes, ni se viajaba nada de esas cosas. Quiere decir que esta persona estaba muy claro en lo que quería hablar, se dedicó a esa parte. De hecho, él primero estudió Derecho, los zapatos, sabes que estudias Derecho, lo otro, pero a él le gustaba era escribir y el teatro. Llega un momento que él rompe con esa formación y se dedica a lo que gusta, a lo que le gusta. Imagínate lo que nos hubiéramos perdido si hubiera seguido de abogado. Simple y llanamente porque en un momento dice, ¿qué quiero? ¿Para qué? ¿Tú crees que él estaba pendiente de quién iba a comprar eso? En ese momento, quien compraba eso, te aseguro que no eran las personas más letradas. Sin embargo, él tenía el hábito de reunirse con científicos, con las personas más inteligentes, escucharla, alimentarse de eso para exponer sus ideas y su sueño, su visión. Tú te lees los libros de él y hace unas descripciones que cuando tú las lees para el tiempo, dices, wow, si tú lees 20.000 leguas de viaje submarino, la descripción del submarino, la forma de trabajo, ya hablaba él que había criaturas que no se habían visto, que ahora las descubren. O sea, fue un visionario que vio cosas que en su tiempo no se veían. Cómo calcular el reingreso, la gravedad, todo lo que hablaba, él tenía que saber de muchas cosas para que su novela tuviera ese enfoque tan real. O sea, ¿tú crees que en ese tiempo esa persona tuvo reconocimiento? No. ¿Generó dinero? Posiblemente sí, mucho porque eran novelas que había gente que le gustaba. No existía el género de ficción, de la ciencia ficción en ese tiempo. Para ese tiempo también estaba alguien que se llamaba H.G. Wells, que escribió lo que se llamaba La máquina del tiempo. Y sin embargo, es una persona que influye todavía, por lo menos en mí influyó, en muchas personas que yo conozco influyó, y que no ha leído los libros, por lo menos saben escuchar hablar de Julio Verne. No sé si un joven lo leyera ahorita y sintiera el mismo impacto, porque hay cosas que ya pasaron. Pero yo pienso que sí, porque cuando tú empiezas a ver para la época lo que le escribió, y sobre todo porque más allá de la descripción de lo que pasa, es la aventura, la trama, los principios que hay. La Vuelta al Mundo en 80 días tiene unos principios muy bonitos. De hecho, la primera vez que se hizo, que hicieron, que se fue llevada al cine esa película, la hicieron y el que hacía de mayordomo era Mario Moreno Cantinflas en una película que era en inglés y él hizo el papel de mayordomo en esa película La Vuelta al Mundo en 80 días. Yo también vi esa película, aparte de leerme el libro. Entonces, imagínate lo que puede impactar esa formación sobre esa parte, ¿ok? Entonces, una persona que definitivamente no estaba en los aplausos en su momento, pero estarás de acuerdo conmigo que tuvo grandeza en lo que escribió y que dejó algo que, porque estaba enfocado en qué. Estaba enfocado en él, no, no estaba importando lo que le están diciendo, no estaba enfocado en los aplausos, estaba enfocado en lo que él hacía, ¿ok? Esta señora, creo que la otra vez hablé de ella, de Edith Eva Eger, todavía está viva, ¿ok? Esta señora a los 16 años fue llevada a Auschwitz, ¿ok? Llegando a Auschwitz, a su mamá la mata inmediatamente en la cámara de gas, pierde a su familia, se queda con la hermana. Ella y la hermana sobreviven 16 años. Ella era bailarina, básicamente, que gimnasta, muy buena. Y en ese campo
de concentración. Estaba un doctor que hacía experimentos con gemelos, con toda esta parte, con los niños, y en ese caso, a ella la coloca un día, fíjate todas las cosas que tenía que vivir, y llega un momento donde la llevan frente al doctor Mengele y la obligan, le dicen que tiene que bailar delante de ella. Yo quiero que te imagines la rabia, todo lo que tenía encima, la pérdida de su familia. Este tipo quiere todavía que yo le baile encima. Si uno es latino, básicamente, ¿sabe qué? Va a bailar tu mamá, lo que sea, uno le dirá. Pero en el caso de ella, esa situación que fue tan drástica hace que un cambio donde ella dice, tengo que sobrevivir, ¿ok? No me voy a permitir morir. Voy a bailar, pero se imaginó que estaba en un escenario, focalizó que estaba en un escenario diferente, con personas agradables, todo, y bailó al punto que se salvó. Se llaman La bailarina de Auschwitz. Había una novela que hablaba sobre esa parte, es sobre la vida de ella. Lo importante que ella puede tener todas las rabias, todas las molestias, todos los miedos, todo lo que te puedes imaginar, pero de esa canalización dijo, wow, de ahí empezó ella a recanalizar su energía. ¿Tú crees que tenía aplauso en ese momento? ¿Tú crees que estaba pendiente de algo? Fíjate, se olvidó lo que rodeaba, empezó a trabajar sobre ella, a fortalecerse, al punto de que ella sobrevive y después que sale, ella termina mudándose a los Estados Unidos. A los 40 años empieza a estudiar psicología y empieza a trabajar con personas que habían sufrido situaciones. Mira, esta es todas las características para ser una persona resentida, dañada, todo lo que te puedes imaginar. Pero ve lo importante de las preguntas de por qué, ¿ok? Ella escribió dos libros, uno que se llama The Choice, donde es prácticamente la elección, abraza lo posible. Cuando abraza lo posible es como enfocarte en lo que puedes, en lo que tienes en ese momento y abrazarlo. Es decir, tú quieres lograr lo imposible, pero empieza por lo posible, por lo que tienes ahorita, por lo que puedes trabajar. Muchas cosas posibles terminan siendo lo imposible, ¿ok? Para ella, ¿tú crees que en ese momento era posible salir de la cárcel? No. Lo posible era lo que pudiera hacer en ese momento, trabajó muchísimo sobre la mente y entonces básicamente el libro lo que te enfoca es, no eres lo que te pasó, eres lo que eliges ser, o sea, no importa la situación. Y eso va para todos los que estamos en diferentes países de Latinoamérica con diferentes situaciones. En Venezuela te puede ser, no eres lo que te pasa, eres lo que eliges ser. ¿Qué eliges ser? ¿Qué es lo posible dentro de lo que tú puedes? A mí, por lo menos, siempre lo vimos que en Venezuela el negocio es posible, otras cosas no, pero tener la fortuna, que en otros países no la hay, de tener la posibilidad de hacer el negocio todavía en países que Latinoamérica, vaya el ejemplo de Venezuela por la situación que tienen, pero si lo vemos en cualquier país, en Honduras o a Colombia, porque cada país tiene situaciones, o sea, y la situación tiene que ver con lo que vivo en mi país y con lo que yo puedo hacer en mi país. Si no, vamos a enfocarnos en lo que no se puede, cuando debemos enfocar lo que puede. Y escribió otro libro que se llama The Gift, el regalo, las 12 lecciones para salvar tu vida. Y eso básicamente es un enfoque de 12 pasos para que trabajes en ti como persona, ¿ok? Una de las cosas importantes de este libro es que trata de liberarse del autosabotaje, la culpa, el miedo y el resentimiento. Básicamente ella trabaja con personas para que se liberen de esa situación constantemente. Todavía hay conferencias online grabadas que hay en YouTube sobre ella. Sigue siendo una persona que trabaja mucho sobre eso y obviamente cuando escucha la historia de ella, lo que pasó y cómo lo enfrenta uno se da cuenta de la fortaleza que hay dentro de uno para trabajarlo como persona. ¿Ok? Y esta me encanta. Esta señora posiblemente no hayan escuchado hablar mucho de ella, se llama Anne Sullivan. Esta señora Anne Sullivan nació en 1866, murió en 1936, pero a los 5 años padeció un problema
se llama tracoma, una afección en los ojos, una infección, lo cual le provoca una gran parte de pérdida de la ceguera, pero eso no fue solamente lo que pasó, sino que su mamá, todavía muy pequeña, pues fallece, su papá los había abandonado y en vista de eso lo envían a ella y a su hermano al orfanato. Al poco tiempo que está en el orfanato, su hermano muere. Dentro del orfanato, imagínate toda esta situación, la rechazaban por su discapacidad. No, estamos hablando de una niñita, o sea, estamos hablando de una pequeña metida en orfanato con estas situaciones, con el papá que se fue, la mamá que se muere, se le muere el hermano, todo eso. Era como para que, o sea, ve todo esto que me pasa, ¿ok? Y entonces en ese proceso que está viviendo ella, llega un momento que decide estudiar, o sea, mejorarse para su discapacidad. Para eso ella va a algo que se llama el Perkins School of the Blind, for the Blind, que es un instituto para ciegos. Cuando ella está en el instituto para ciegos, básicamente empieza a trabajar sobre eso, empieza a aprender sobre eso y una vez que aprende a trabajar sobre eso, ella decide seguir estudiando y se gradúa de educadora. ¿Ok? Si tú ves, ella tenía todo, 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 todo como quien dice, quejarse de todo lo que pasa. Mira, lo que ella estudió, lo que trabajó, ¿tú crees que lo hacía para reconocimiento de alguien? ¿Por qué se educó? Porque decidió ir a algo, mejorar con la situación que tenía. Estamos hablando de siglo pasado, estamos hablando de 1870 y pico, casi 1880. Imagínate lo que podía haberse en eso. De hecho, a ella después la van operando, imagínate las operaciones que pueden ese tiempo, y mejora, recupera parte de su vida. ¿Ok? Ella, como tal, entiende que la fe es aquello en el cual hace que surja de ti lo mejor. Cuando tú te sientes con una persona rota, entiende que la fe podía hacer emerger. ¿Y por qué te hablo de ella? Porque ella cuando se gradúa como educadora, le dicen, bueno, imagínate, ¿quién la podía emplear si todavía tú se gradúa de esto, se gradúa de educadora, tenía problemas visuales todavía? Y era la persona perfecta, perfecta para ofrecerle el empleo que le ofrecieron. Llevar a conocer a una muchacha que no leía, que estaba ciega y que estaba sorda, pero que estaba sorda desde muy pequeña. A los 19 meses, Helen Keller contrae una enfermedad que la deja ciega y sorda completamente. Y a los 6 años, aparece en su vida Anne Sullivan, que va a ser su maestra, va a ser la persona que la va a acompañar de por vida. Y cuando llega a esa muchacha, imagínate, yo quiero que entiendan una persona que no te comunicaba con nada en el mundo para esa época, le pueden decir que era una persona retrasada mental porque no hablaba, era incoherente en todas las cosas porque pues, no escuchaba palabras, pero tampoco escuchaba, no tenía órdenes. Y ella pacientemente pasa meses enseñándole con el tacto hasta que hay un día que cambia todo. El día que logra deletrear y logra que Helen, por medio del tacto, deletree la palabra agua y cuando deletrea la coloca el agua y ella entiende allí que le está dando una forma de comunicarse. Y eso cambia ese día para Helen Keller. Volvamos a Anne Sullivan. No está haciendo nada para aplauso, ¿está? Porque ¿cuál es mi misión? Yo quiero ser educador al otro y su misión terminó siendo educar a Helen Keller, dedicada completamente de lleno a ella, para que esta mujer, Helen Keller, termine por fin creciendo una persona sumamente inteligente, una persona que se vuelve ávida de aprendizaje y termina
en 1904, graduándose en Harvard, como la primera sordo-ciega que logra graduarse ahí. Pero no solo eso, sino que luego Helen Keller aprende a dominar otros idiomas, inglés, alemán, francés, latín, griego, en braille, y yo peleando todavía con el inglés. Una persona sordo-muda. Luego escribe 14 libros, decenas de artículos sobre derechos humanos, espiritualidad, educación y superación, y logra que la gente cambie la concepción sobre las personas discapacitadas. Prácticamente todo lo que tiene que ver en derechos, en formación, en lugar en la sociedad para los discapacitados, sordos, ciegos, braille, toda esa parte importante, viene de ellos. Lo importante de la educación y me quiero que quedes con esta frase que decía ella, lo mejor y más hermoso de la vida no se puede ver ni tocar, se debe sentir con el corazón y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando hoy. Lo más hermoso de la vida no es el aplauso, no es lo que sientes, no es el reconocimiento, tiene que ver con lo que tú te sientes como persona, con lo que tú puedes lograr para eso. Entonces imagínate por los momentos que un día estuvieran hablando de ti, tu nombre, nació, murió, posiblemente tu infancia. Recapacita un poco cómo fue tu infancia, cómo ha sido tu infancia hasta el momento, cómo la has sentido, si fue buena, mala, tu institución. No sé si tienes padres divorciados, si se fueron, si no fueron, o al contrario, tuviste la bendición siempre de tener tus padres. No sé cómo fue tu juventud, si has tenido algunas situaciones, problemas, lo otro, lo que ha pasado, cuáles han sido tus metas y tus logros, pero ponte a pensar en tu legado, en lo que tú quieres hacer, que no tiene que ver con los aplausos, sino lo que te gustaría el día de mañana, que tú no estés, tú dices, wow, yo hice esto, yo realicé esto, logré esto, disfruté de la vida, fui agradecido, tengo una conexión con Dios, pero todo lo que un día digan, todo lo que hizo, lo hizo por aplauso, por reconocimiento, o lo hiciste porque realmente lo quería y te sentiste en contacto con eso. Entonces, básicamente, eso quería compartir con ustedes y que entendieran la posibilidad de como personas, como seres humanos, de estas historias tengo, uff, muchísimas, ¿ok? No te imaginas la cantidad de personas que han hecho, que han logrado en la vida y no son las personas, no eran los más aventajados, no eran las personas con las mejores posibilidades, no eran las personas que nacieron en las mejores ciudades, personas que nacieron en situaciones donde leer era para mutilarlo. No te imagines mujeres africanas que les mutilan parte de sus órganos sexuales porque eso es una parte una barbaridad que hay allá, o vas a países islámicos donde las mujeres no tienen derecho para estudiarlo, otros donde ser cristiano es un delito, otros, no te imagines la cantidad de personas en el mundo en situaciones que avanzan por lo que tienen en su corazón más allá que por el reconocimiento, por un aplauso, lo otro. El negocio, y ahí sí les digo el negocio no se hace, el reconocimiento es algo interesante, es algo rico, te llevan de viaje, te la pasas bien, pero yo he visto en el negocio gente que fueron a un viaje y después se salieron del negocio. Como les comenté una vez, yo he tenido amigos, personas en el negocio. Imagínate, los llevan a Disney, les pagan el hotel, les pagan todo a los niños, les dan dinero para que los gasten, todos los gastos pagos. Prácticamente una semana me tienen Disney a todo hotel, con un hotel dentro de Disney, te llevan al aeropuerto, te dan dinero para ir, todo sí o lo otro, van a eso y después se rajan del negocio. He visto personas a todos los viajes que te puedan, he visto diamantes que se han rajado. Dice, santo diamante, ¿no? Si te da miedo es que no entiendes todavía esto. Lo importante es por qué tú haces esto. Para mí sigue siendo la mejor oportunidad de negocio, con el mejor grupo de personas con que asociarte. Asociarte con personas que tienen resultados y tienen éxito fuera de este negocio cuesta dinero. Tienes que pagar por reunirte con alguien, hablar, infinidad de cursos. Te dicen, no,
ven que tenemos el primera hora gratis, tenemos un curso gratis, pero te dan la hora y después hay que pagar un curso con ellos. Reunirte con personas que tienen resultados requiere dinero. Yo me reuní una vez con un tío mío, hermano y papá, abogado, muy exitoso. Yo me reuní a hablar sobre cosas del negocio y sobre cosas que me quería que me orientara. Como íbamos a hablar de negocio, yo le invité y cuando terminó le dije, tío, yo pago la cuenta. Y él me dijo, te felicito. ¿Por qué? Porque eso es así. Cuando tú te reúnes con alguien que te va a aportar a tu crecimiento lo otro, y tú lo invitaste, en la vida, en los negocios es así. Mientras tú no imaginas cuántas cenas yo he pagado. Yo era un abogado muy exitoso. Esto lo tienes dentro del negocio porque parte de nuestro trabajo es ayudarte a crecer. Es parte de nosotros, nos gusta que tú crezcas porque el resultado tuyo a la larga va a influenciar a muchas personas, va a influir en personas de una manera. Y el negocio va a crecer también, pero nuestro objetivo principal es que te vuelvas un líder que tenga resultados, que se sienta bien consigo mismo, que disfrute el negocio, que no te estreses tanto con el PINE. Los PINE van a venir, pero necesariamente tienes que tener un trabajo muy personal contigo. No puedes liderar si no aprendes a liderarte contigo. Y ojo, no tienes que ser un líder perfecto, pero tienes que ser un líder que tenga cualidad, alguna cualidad que ayude. Posiblemente seas una persona que eres buena para escuchar a otro, o eres una persona que eres buena para trabajar con otro, eres una persona buena presentando el plan, eres una persona muy buena conectando personas para comercializar. Pero yo de verdad, te soy sincero, no he conocido un líder que sea perfecto en todas esas cosas. No lo conozco, ¿ok? Porque cuando yo escucho a los grandes líderes del negocio hablar, los escucho y yo sé que hay cosas que no son buenas, no les gusta. Tú escuchas, por ejemplo, a José, escuchas a una persona que trabaja muchísimo la parte de la educación, pero no es la maravilla que se está vendiendo, pero vende. Escucho a personas que son muy filosóficas con el trato. Para serte sincero, Tim Foley es una persona con una calidad de comunicación humana muy, muy, muy profunda. Hay personas que son líderes en cuanto al crecimiento, a la formación o a presentar el negocio. No, yo agarro y firmo. Tú escuchas líderes de todo tipo y es posible que no te identifiques con alguno. Pero no conozco dentro de uno que sea perfecto en todo. No lo hay, no lo hay, pero las habilidades que son flojas en ellos, las hacen y las mejoran. En mi profesión había cosas que me encantaban y cosas que no me encantaban. Las cosas que no me encantaban, tuve que mejorarlas para ser mejor médico porque tenía y saber mis límites. Y en el negocio también. O sea, cuando hablamos de situaciones pasadas, de culpa, casi todos tenemos una culpa que ya arrastramos o casi todos tenemos un por qué me pasó. Yo les comenté en un momento, yo tuve una situación de un cuadro depresivo, era con culpas de por qué pasó esto, lo otro, el quedarse en el pasado, cuando podemos avanzar hacia el frente. Me gustan los líderes que son normales. Me gusta cuando hablan de sus defectos. Los líderes de Superman, generalmente cuando yo los escucho, me dirán, ¿cuál es su kriptonita? Porque aprendo en la kriptonita. Y tú aprendes más en tus defectos que en tus virtudes. Porque si tú eres buena hablando con personas, y digo, perfecto, ¿y cómo está la comercialización? No, ahí está bien. Ahí hay que aprender. Es la parte que te va a costar más, la parte de eso, lo otro. No, mira, yo no soy bueno para... Mira, hay personas en nuestro negocio que son sumamente calladas, tímidas, lo otro. Pero yo sé que tienen la habilidad de escuchar, son personas muy espirituales, muy profundas, que lo que tienen es que vencer, entender ese miedo de que hablar con otra persona no le va a pasar nada. Y ahí están, tú ves aquí, tú, trabajando, dando, haciendo sus puntos, pero para hablar, para dar un plan, uff, les cuesta. Y yo vi líderes que les costaba muchísimo dar el plan, que temblaban, sudaban, se desmayaban, todo, y se hicieron diamantes. Entonces, estos casos que te puse hoy de liderazgo son personas que lideraron hacia ellos mismos, no por lo que les iba a otorgar afuera. Julio Verne se podía haber puesto en ese tiempo a escribir otro tipo de novela y hubiera ganado mucho dinero. Esta mujer, Anne Sullivan, que se formó de una manera excelente, resulta que tuvo prácticamente una sola alumna,
pero fue su vida, fue su norte llevar a esta persona a lo mejor de ella, que a la larga no existiría una Helen Keller sin una Anne Sullivan. Y al final, en tus debilidades realmente es que vas a crecer más. Y aparte, que la Biblia dice que en tus debilidades me fortalezco. Y si tú tienes debilidad y tienes la oportunidad de que la fortaleza venga de Dios en ese momento, definitivamente, cuando tú seas consciente de eso, vas a hacer una comunión muy grande, hacia un crecimiento muy espiritual, muy profundo, que te va a llevar a ser un mejor líder. Y eso a mí me encanta, porque lo veo constantemente. Yo escuchaba personas en el negocio que no leían, que no escribían. Me encanta esa historia de que, y que se siente y digan, mira, yo de verdad, yo me acuerdo de una de nuestros líderes que cuando estábamos hablando, que había calificado diamante, que dijo, mira, yo de verdad la agenda no la sé llevar. Y sí calificó diamante. ¿Por qué? Porque hizo otras cosas que tú puedes llevar una muy buena agenda, pero a la larga el negocio es dar plan, mover volumen y educarte. Esas son tres cosas. Y no son cosas complicadas. Dar el plan, mover el volumen y educarte. La agenda es algo que ayuda y que vas a tener que llevarla, pero posiblemente no la lleves muy bien. Organizarte. Hay gente que lleva toda la parte con una hoja de Excel increíble y hay gente que no se hacen diamante también, porque ese diamante de repente tiene cualidades de que conecta mucho con las personas, echa chistes, la gente le cae bien, la ama y están con él ahí también. Posiblemente esta no es la persona que nunca te va a hablar de eso. Hay gente que no le gusta leer y sin embargo leen. Y cuando leen se enamora, porque el libro termina siendo como los buenos amantes. Hay un libro para cada persona. No me gusta leer, no has conseguido el libro adecuado. Hay un libro que te va a enamorar. Y cuando tú consigues ese libro te vas a dar cuenta que no es que no te gusta leer, es que no has conseguido el libro que te enamore. Porque hay un libro que te va a enamorar. Yo creo que la lectura es para todo. Y cuando tú entiendas eso, te vas a hacer diamante. Cuando tú entiendas que los audios son buenos y son malos, te van a gustar, tú vas a conseguir el audio que conecta contigo como yo los conseguí. Pero el negocio, básicamente, imagínate, si dentro de las cosas básicas como ginecobstetra que tenía que pasar consulta, tenía que operar, y hay cosas que no me gustan, tenía que decirle a ver si alguien que tenía un hijo, tenía un cáncer, o sea, cosas que tenía que hacer, no me gustaban, pero tuve que aprender a hacerlas de la mejor manera. Igual cosas que no te gustan aquí, vas a tener que aprender a hacerlas de la mejor manera. Pero hay otras cosas que posiblemente no me pongas a hablar de eso porque, mira, yo no soy bueno hablando de sueños. No me pongas a hablar de técnica porque no me gusta la de técnica. Lo peor es poner a hablar a alguien, algo a alguien que no le gusta. Porque igual en los equipos hay gente que va a ser buena en una cosa y en otras cosas no. Y eso, señores, es ser humano. Eso es buenísimo. Eso es ser consciente de nuestras limitaciones, de aceptar que hay personas mejor que nosotros. Eso te hace mejor persona, mejor líder. ¿Y sabes qué? No te vuelves Superman, porque a Superman tarde o temprano le va a aparecer la kriptonita. Entonces no queremos dentro de nuestro negocio líderes Superman, queremos líderes seres humanos con debilidades y defectos, que yo sé que eso, cuando lo entiendas, te vas a dar cuenta que hay un diamante dentro de ti que tú vas a ser ese diamante especial con esas características. Manténlo siempre en tu mente cuando logres la meta, cuando estés corriendo algo. El día que te montes en una tarima, los aplausos y el reconocimiento te van a llenar y te van a sentir muy bien. Pero como decía un líder mío, eso es un chicle, mastícale, quítale el sabor y bótalo, porque eso es temporal. Y si te vuelves adicto a eso, tarde o temprano vas a querer vivir todavía de eso y vas a descuidar las cosas más importantes. Es el crecimiento personal para ti, no importa lo que los demás, para que puedas aportar a los demás. Señores, los dejo para preguntas, para comentarios. Yo no tengo ninguna pregunta, pero sí quiero agregar algo. Bueno, nada más que me sorprende cada vez que escucho a Santos Leer, me sorprendo. No son 2 días que yo lo conozco, son 37 años ya. Y la verdad que me sorprendo la sabiduría y todo lo que aporta al equipo. Y más allá de todo, lo que hemos aprendido hoy, pues yo sí te aplaudo. Yo sí te aplaudo y foreveramente aplaudiré, porque de verdad que eres una persona es increíble en sabiduría
y en el amor que tienes para que cada una de estas personas que están aquí aprendan, de verdad. O Amén, sea, gracias. y bueno, nada, a seguir trabajando. Eso que está hablando él, del tema de que de los aplausos, ¿no? Que hacemos, que a veces se hacen las cosas solamente por aplauso. Y habló de muchos líderes de los que nombró. Y me acordé cuando estaba, hace como una semana estaba, yo también estoy haciendo coaching, estoy haciendo clases de coaching. No me encanta, pero lo hago. Siempre hay algo que aprender. Y en ese momento estaba mi coach, estaba haciéndome coaching a mí, porque nosotros aprendemos así, entre nosotros mismos nos hacemos coaching. Y una de las cosas que me preguntó, y estábamos hablando del negocio, y una de las cosas que me preguntó él fue, ¿qué pasa si a la Yoladio Diamante la dejan de aplaudir? Yo le digo, mira, yo no entré a este negocio porque me aplaudieran, en realidad, porque yo soy diamante enfrente de la familia Amway. Pero cuando estoy fuera de la familia Amway, soy un mortal cualquiera. Yo sencillamente hago este negocio por el crecimiento personal, por el dinero que puedo obtener y por la calidad de vida. Así que bueno, nada, ahí te lo dejo. ¿Por qué tú haces este negocio? Todos los días yo me lo pregunto, ¿por qué lo hago y por qué lo tengo que hacer y por qué lo tendré que continuar haciendo? Todos los días me lo pregunto. Cuando comencé tenía un porqué y ahora que estoy en el camino, seguiré buscando el porqué. Así que busca tu porqué, no solamente por el aplauso, sino por ti. ¿Está bien? Así que igualmente te aplaudo por estar aquí. Hoy domingo de resurrección, pues vamos a resucitar todos los que estamos muertos dentro del negocio. Vamos a resucitar también. Los quiero mucho. Y bueno, nada, mi amor, te quiero y de verdad que eres increíble. Q. Oye, voy por aquí por algunas preguntas. Excelente, saber cómo podemos crecer todos los días es así. Dice Ascensión, durante la pandemia médicos se suicidaron por no poder salvar a los pacientes. Es verdad. Tuve amigos que perdí por eso. Hay amigos mira, que ven a tan jodidos. Hay amigos que se metieron a salvar a otros sabiendo que se iban a infectar y se murieron amigos y se murieron ellos. Muchos médicos conocidos que estuvieron trabajando en eso. Eh, no, eso no es y, Vileni, y la importancia del trabajo en equipo. Sí, señor, el trabajo en equipo porque cada uno aporta todo recibido para introspección. Y preguntas no tienen, qué bueno. Muy actualmente pertenecer acá es un privilegio. Privilegios para todos que estemos aquí con ustedes también. Por tanta edificación, dedicación, nos inspira, nos empuja hacia arriba. Perfecto. Muchas gracias. Besos Santo. Gracias, Yoli. Qué lindo, Tilia. Señor Tomás, gracias Santo, siempre es algo enriquecedor. Aprender de ti, feliz y gracias. Feliz Pascua y Resurrección. Sí, señor, aquí. Hoy aprendimos que el Easter, que decía, coño, pero tanto le da la importancia, le da, fíjate que, coño, como uno tiene que meterse en, en la parte, pues. Nosotros veníamos para acá y vemos mucho que aquí dan huevitos de Pascua, el conejo, lo otro, qué vaina es eso, es una parte para vender y la otra parte. Total que nosotros no captamos la importancia de eso para la gente, pero por todas partes había Easter. Hoy nos dimos cuenta y también lo vimos en estos días, que los huevitos es porque eso es el, la, como un honor a la vida, como empezar, es como un significado de empezar una nueva vida siempre con la célula que está en el huevito. Y los huevos, los conejos, porque hay conejos por carajazo en estos días aquí, cuando empieza el Easter. Yo busqué qué era Ajá, eso y decía que es el nuevo renacer. eso. Es un nuevo renacer, es un nacimiento, es volver a comenzar. Eso es esto. Y cuando vimos hoy en los servicios, hablaban de feliz Easter, que para nosotros feliz Domingo de Resurrección, ellos lo hablan como el Easter, en diferentes, y hablan específicamente de la resurrección de Cristo, toda esta parte, lo otro. Pero entonces, fíjate.
conectar a veces con lo que uno juzgaba con una cosa es otra. Muy buena información para aplicar la vida. Gracias, Germán. Muy bueno sobre la humildad. Gracias. Excelentes consejos. Hagamos las cosas por dejar un legado o una enseñanza o ser ejemplo para otros. Gracias. Sí, es verdad. Eso, ese debe ser. Excelente información. Yo también lo aplaudo. Me siento afortunado de estar en este grupo, en el cual me ayuda. Ok, pero ¿tienen preguntas? Gracias. Gracias. Siempre es un gusto. Gracias. Gracias, Carlito. Muy buena información. Buenas Ok. noches, doctor. Yo coloqué una preguntita. Eso estoy viendo. Ok, bueno, ¿de qué manera podemos apoyar a su A un renunciador, esa persona. a un renunciador eterno? Porque más que todo, mira, yo al principio, Lenny, tuve amigos que se fueron del negocio y perdí comunicación de ellos. Después entendí por una esmeralda que al final de cuentas, cuando yo le presenté el negocio, es porque me gustaba como persona que estuviera y al final no perdí comunicación con ellos. Cuando me dijeron, mira, no, yo no voy a hacer, no, mira, está bien que no lo hagas, pero no perdamos la amistad por eso, porque mira, hay gente que se va y como que cree, yo no te voy a hablar más del negocio, ¿no? Pero no perdamos la amistad porque al fin y al cabo, yo te hablo de esto porque me caes bien, porque creo que eres una persona que aporte eso. ¿Y qué aprendí de eso? Que hubo personas en el negocio que me conseguí después que había montado una compañía, de hecho, que nos hacía los viajes en los autobuses en las convenciones en Venezuela, era un ex socio que montó una compañía de autobuses y le fue bien y nos daba un precio especial. Y así tuve varias personas que se fueron al negocio, que montaron otros negocios y le fue bien y me encanta. ¿Y sabes qué me dijeron la mayoría? Todo lo que aprendí en el negocio, lo que yo aprendí en Amway, lo apliqué en mi negocio. Al final, son personas que hablan bien de Amway, personas que fueron clientes, seguían siendo clientes y personas que no hablaban mal. ¿Por qué? Porque mm, es que no es pecado no hacer el negocio. Obviamente, una persona que no hace el negocio posiblemente no va a estar en un espacio como este así. Porque si quiere una consultoría conmigo, pues le voy a cobrar porque no está en el negocio, estoy hablando de otra cosa con él. Es mi trabajo afuera. ¿Me entiendes? Estos son espacios para los empresarios que estamos aquí. Pero ahí está, pues Santos Lever sale y cobra por lo que hace en otras partes de comunicación. Pero ustedes lo tienen aquí cuando les habla cada conferencia gratuita, que no lo valoren otra cosa, pero cada cosa que se habla aquí cuesta dinero afuera. Y las personas que se han ido de aquí tienen información que es importante. Abogados, lo que sí te puedo decir que muchas cosas, personas que estuvieron en el negocio terminaron siendo parte de nosotros, que me acomodaba al otro. Y si había alguien dentro del negocio que hacía lo mismo, yo le daba el trabajo que estaba dentro del negocio. Y inclusive, entre comillas, porque a veces cuando le daba a alguien entre el negocio, por tu ser diamante, quería cobrarte más. Entonces, no, también la cosa es que yo busque los mejores precios. O sea, quería cobrar por exceso, pues. Entonces, ¿de qué podemos ayudarlo? El renunciador eterno no ha conseguido lo que quiere todavía. Eso es como una persona que entra a estudiar tres, cuatro carreras y después consigue lo que quiere. Entonces, esas son personas que uno generalmente se sienta en el coche. ¿Qué es lo que realmente te llena a ti? ¿Qué te hace feliz? La pregunta más sencilla para una persona que es un renunciador es, ¿qué te hace feliz a ti? El negocio te puede llevar es un negocio. Un negocio simplemente es un acto comercial que te produce ingresos económicos y lo hacemos de diferentes maneras. Este es un negocio espectacular. Baja inversión, buenos resultados. No hay otro en todo lo que yo he conocido que tenga estas características. Que tenga personas que te ayuden. No hay otro negocio como este. O sea, de verdad que es lo mejor. Pero la gente no lo entiende y va y se siente feliz con un carrito de perro caliente. Perfecto. Yo voy a comer perro caliente en casa de él. Y lo agradecen porque seguimos teniendo hay gente que quiere seguir teniendo la relación. Pero ¿qué pasa? Que digo, mira, no, yo tengo no puedo este fin de semana porque tengo una reunión con toda la gente en la casa. Ah, es para socios. Ah, bueno, es para socios. Él verá lo que se pierde. Hay gente que ha regresado. Hace poco una convención estuvo un diamante que retornó y estuvo hablando de su vivencia fuera de lo que fue el negocio y por qué retornó. Un diamante. Contesté la pregunta, Willy.
Luisa, no es solo diamante más bella y divertida, sino el ser humano más espectacular. Te amamos, mi super Yoli. El por qué puede llevarnos a lugares mentales inimaginables. Perfecto. Buenas noches, todos nos vemos en la vida. ¿Puedo ayudar a alguien que no tiene... ok, otra pregunta. ¿Puedo ayudar a alguien que no tiene un por qué hacer el negocio? Sí, claro que sí. Pero acuérdate, tú tienes tu tiempo de negocio. Yo al final, cuando entré en el negocio, yo quería ayudar a todo el mundo. Entonces, hay una cosa muy importante. Ayer en el seminario estaba hablando el orador de algo muy importante. Yo voy a trabajar con la persona que se educa, porque hay gente que yo quería que hiciera el negocio, que el negocio bueno. Entonces, toda la carga la llevaba yo, el plan, la vaina, la contactar. Eso no es hacer negocio, eso es poner una carga dentro del negocio que no es. Yo lo puedo ayudar de otra forma, ¿entiendes? Pero del negocio tiene que haber unas características. Ok, ¿tú vas a educarte? Sí. ¿Estás dispuesto a aprender a dar plan? Sí, perfecto. Y la gente entiende que hay que comprar los productos, consumirlos y también comercializarlos. Sí, estas tres características es lo único que necesito para trabajar contigo. Son tres características sencillas que no se cumplen a cabalidad con 100% porque a cada uno le cuesta uno, pero se cumplen. ¿Ok? Pero en cualquier trabajo tradicional, cualquier otra cosa, las exigencias son mayores. Hasta para entrenar. Pero aquí, ¿está dispuesto a dar plan? Sí. ¿Está dispuesto a educarte? Sí. ¿Consumir los productos y enseñárselo a otros? Sí, perfecto. Demuéstrame que estamos haciendo y trabajamos según tu compromiso con la educación, con el volumen y todo eso. El taller que voy a hacer el sábado requiere unos requisitos que le dije. El empresario debe haber hecho un volumen antes de entrar a eso y poner una lista para invitarlo, porque es un evento que voy a hacer también para personas que están afuera. Entonces ustedes no tienen que pagar, pero tienen que cumplir con sus cosas básicas, porque si no estás educando, ¿para qué vas a entrar en una, aparte que si no te estás educando? Si no lo quieres hacer. ¿Entiendes? Entonces, esa parte es importante. La gente tiene un porqué. Lo que pasa es que hay gente que no lo descubre, porque no se ha hecho la pregunta. Por eso había un diamante que se llamaba Luis Costa, que cuando firmaban las personas le ponía por detrás del contrato, cuando era el contrato que se hacía ante un papel, le decía, dime tres motivos por los que vas a hacer el negocio. Y los ponía atrás. Y cuando llegaban, bueno, tú sabes que no necesito esto. Bueno, es que tú no entraste al negocio para comer. Tú me dijiste que tú entraste por esto, esto. Ya hasta esto lo conseguiste. No, entonces, esos son los tres motivos por los cuales entraste. Ya eso no lo hacemos no es tan drástico, pero cada quien tiene su motivo para hacer negocio. El motivo, pero ¿por qué entraste al negocio realmente? Vale la pena, porque si entré para ganar dinero nada más, comprarme un carro, no vas a durar mucho tiempo porque te pueden dar un carro a crédito, puedes lograr eso. Pero cuando vas a hacerlo es, mira, yo la di tiene una cosa muy interesante. Yo la di cuando empezamos el negocio no leía. No leía nada, ni las comiquitas, yo te lo puedo decir. Y en el proceso de empezar a leer, ella se enamoró de un libro que se llegó al sistema, lo leyó y se enamoró. Y después se enamoró de otro y eso. Y ahorita lee como tú no te imaginas. Lee, nuestros gustos de ver en eventos cambian. O sea, de películas que veía antes, nosotros vemos muchas películas que tiene que meterle una cabeza, que tiene que, o sea, de verdad uno cambia la parte educativa. Yo la lee muchísimo, muchísimo. Y hay cosas que las hace, de repente al principio no le gusta y después le saca provecho a eso. Eso es un cambio. O sea, que si alguien te puede hablar un día de por qué leer, yo la di, porque ella no leía, no le gustaba leer. A lo mejor tenía que ver con que la obligaban a estudiar, toda esa cosa. Entonces los libros era como recordar, tengo que estudiar, ¿ok? Entonces ella a veces dice, no, tengo que estudiar eso. No, no, es como cambiar la frase, voy a aprender algo. Es diferente, ¿ves? Entonces, con respecto a la ascensión, para salir de esta pregunta, ¿puede ayudar a alguien que no tiene un porqué para hacer el negocio? Lo puede ayudar en otros aspectos, pero la realidad es que todos tendríamos un porqué, por si tú necesitas. Mira, la gente o es empleado o termina montando un negocio. Es decir, la mayoría de nosotros o trabajamos para alguien que tiene un negocio o terminamos montando un negocio. O tú compras
toda tu vida, o un día haces algo que tengas para vender. Piénsalo. Si tú no tienes algún negocio para aportar, generalmente tú vas a seguir comprando. Pero si tú tienes algo también que vender, tienes un negocio. Y esto me parece que, o sea, cuando vemos las elecciones, todo el mundo tiene un porqué para hacer un negocio. Si no, mira, no, yo lo quiero toda la vida es seguir comprando para toda la vida. Es su decisión. ¿Me entiendes? Es su decisión. Pero por lo general, la mayoría de la gente siempre escuchando, ¿sabe qué negocio es bueno? ¿O sabe qué negocio es esto? ¿O sabe qué es bueno? O sea, todos piensan en eso. Entonces, lo que hay que buscar es el por qué. Por aquí, es verdad, Santo tiene mi respeto, ta, 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 ta. Es verdad, mi agradecimiento es aquel tiempo, la sabiduría que Dios le ha regalado. Lo hago con muchísimo gusto, de verdad. A mí me gusta que la gente crezca Eso es lo más y que también importante. podamos crecer. Ok. En base a esa pregunta de la señora Ascensión, ¿se puede ayudar a encontrar el por qué? Sí, se puede ayudar a encontrar el por qué. Una de las cosas que trabajo yo ahorita es con personas eh, que andan, es que no tengo un por qué. Y cuando tú empiezas a hacerle preguntas, te das cuenta que tienen por qué. El no tener un porqué lleva a una depresión, a un por qué estoy aquí en este mundo, lo otro, pero no se hacen las preguntas correctas. Cuando nosotros hacemos aquí entrenamiento, a veces hacemos preguntas y les ponemos preguntas, cuando tú te haces las preguntas correctas, wow, o sea, tú quedas, te digo porque cuando nosotros nos hacemos sesiones y mi coach me hace preguntas y yo quedo como reseteando, queda así como el Windows dando vuelta ahí reorganizando toda la información, que digo, wow, o sea, de como de que por qué me estoy quejando, o que por qué, cómo yo digo esto, o cómo yo me hablo así, o por qué yo digo esto. Las preguntas correctas llevan a la respuesta. El ser humano, cuando se hace las preguntas correctas, tiene la capacidad de cambiar. ¿Por qué hay personas que no ven a Amway como un negocio? Porque tuvieron malas experiencias, muchos de ellos, o simplemente no se lo supimos explicar. Cuando no sabemos explicar, eso pasa. Es normal. Recording stopped. Es normal. Tú le dices, ¿qué no entiendes o que no te gusta? Pero generalmente, más allá de que no ven un negocio, es que ellos tienen una adversión hacia el negocio por algo que les pasó, los violaron, le dijeron alguna cosa en el negocio, los trataron mal, le hicieron algo incorrecto. Entonces, lo mejor para ellos es que tú hagas lo correcto, te estén viendo, generalmente terminas siendo tú la mejor publicidad porque ven que tú haces y te vas bien. O sea, ahí vamos al liderazgo. Si tú estás haciendo las cosas correctas y te ven bien, la gente va a querer hacer eso porque te ve que estás haciendo algo diferente. Se conectan con lo que tú haces. ¿Me entiendes? Conectan con lo que tú haces de una manera que dicen, yo quiero hacer esa vaina que estás haciendo tú. Pero eso se llama Amway. Ay, no, no. Si es Amway, no, pero ven acá, tú quieres hacer lo que yo estoy haciendo y como que no quieres ahora hacer porque es Amway. No, es que a mí me pasó esto. A ver, eso no es, eso no lo hago yo. ¿Me entiendes? Es como decir, hay abogados y hay médicos y hay de todo que hacen unas vainas que yo no haría. Como todo, hay empresarios de Amway, como todo ser humano que hace vainas que yo no hago. Punto. Entonces hay que ver qué es lo que no te gusta de lo que te pasó. Si tú me dices, ah, mira, es que hay que ir a los seminarios, ah, estamos jodidos, de verdad no hagas el negocio. ¿Por qué? Porque hay que entrenarse. O sea, Además, eso es lo que tienes que yo estudiar, agregaría pues. algo ahí. Además, eh, eh, no veo Amway como un negocio. Mm, pero vas a Farmatodo o vas a CVS y compras pasta dental, productos de consumo masivo, que para los dueños de ese negocio sí es negocio. O sea, es un negocio con sentido común, sencillamente. Amway para mí es un negocio con sentido común, donde yo me pagan por comprar. Entonces, voy a cambiar es de marca. Si a mí me Claro. dicen, y eso me lo dijeron a mí cuando empezamos, vas a cambiar de marca y porque cambias de marca te pagan. Entonces, coño, eso es un negocio. Y ahorita A hoy mí en día hay también. tantas cosas que hacer. Ahorita hoy en día hay, o sea, estos días me pasó una amiga un link y la tipa, o sea, yo no porque yo no hago eso. La tipa estaba vendiendo guías y entonces eso es un negocio. Ah, eso, vender guías es más negocio que un negocio de Amway. ¿Cuántas guías puedes comprar al día? ¿Cuántas guías puedes comprar al mes?
¿La misma guía la puedes comprar mensual? No. Pero sí puedes comprar mensual pasta dental, champú, pues, jabón para lavar la ropa, todo eso. Entonces, eso sí es un negocio. Entonces, depende, yo pienso que depende con la forma como le vendemos el negocio a la gente. Depende cómo se lo transmitimos. Si se lo transmitimos desde la creencia, obviamente la gente va a ver la oportunidad, pero si se lo transmitimos desde que, coño, yo no sé si a ti, no sé si para mí funciona y se lo voy a decir a ellos, ¿sabes? No sé si me explico. Entonces, claro que el negocio de es un negocio, por supuesto que es un negocio, totalmente es un negocio, pero un negocio con sentido común. Eso desde que yo lo escuché, eso nunca más a mí se me olvidó. Y nunca más se me olvidó la ecuación que una vez se la escuché a Tim Foley, que paz descanse, decir, más puntos, más volumen, más dinero. Eso no te lo dice CBS aquí en los Estados Unidos, ni te lo dice Farmatodo en Venezuela, pero sí facturan con productos de consumo masivo, ¿sabes? Entonces, es verle, es ver es verle el sentido común al negocio. Sí. Y todo el mundo te paga. Mira, ayer fuimos a Costco, una compañía aquí. Entonces, cuando pago, me dicen, ¿tiene ahí un dinero? Y tengo un año y pico comprando vainas en Costco. Ah, voy. Eran $41. Perfecto. Y ha gastado más que eso, ha gastado yo no sé cuántos dólares en Muchísimo Costco. más. O sea, Lo que tiene pasa es que, 5 años comprando en Costco, porque le devuelvan, no sé, $60. sí, una pendejada buena, dame esa. Y ya me habían dicho, no, déjame retirar esa vaina. Por eso agarré, fui y compré compré unas cosas que iba a dejar, que me gustó, una ropa y ya listo, punto. Eso es negocio. Infinidad de Para Costco sí, cantidad. pero para nosotros no. A nosotros no. Tú sientes, ay, eso me queda, bueno, dame esa vaina, algo, porque igual yo compraba en Costco. En el negocio, coño, no joda. Eso fue el equivalente al primer cheque mío que me dieron en Amway, 30 y pico de dólares. Que ahí sí era negocio, porque estaba empezando. Yo no lo vi ayer como negocio. ¿Cómo será que me dijeron, no, no, esto no es negocio para usted, le podemos devolver? Ah, pues déjeme, pues tranquilo, vamos a echarle pichón. Pues tienes que comprar no sé cuántos miles para que te devuelvan más. No, eso no lo voy a hacer, ¿verdad? Que yo sé que no. ¿Ves? Y el ejemplo que yo le doy es un ejemplo. Mira, si a mí un amigo me dice, esto no es un negocio, yo le pregunto, cuéntame qué es un negocio para ti. Esto. Bueno, esto es esto es esto y esto es esto. Que no le entiendes otra cosa, pero esto es un negocio. Los negocios, si tú lo buscas en el diccionario, involucra una transacción donde tú entregas algo y generas un dinero por eso. No, eso no es lo que hacemos en Amway. Yo te entrego un producto y tú generas dinero. Ahora, que Amway me paga un poco más de cosas por volumen, comisión, el otro, pero la parte básica, y te lo dice el negocio, es comercializar y consumir los productos. Si no se comercializa ni se consumen los productos, no hay dinero. Es lo que decía la de más volumen, más puntos, más dinero. ¿Tú quieres generarme? Ve cómo hacen más puntos, más volumen, más dinero. Y lo otro, cuando hacemos los ejemplos a la gente, explícame un negocio que tú piensas que sea bueno. Y le haces el circulito del A y B. Explícame ese negocio tuyo. ¿Cuál es qué es un negocio para ti bueno? Una licorería. Yo tuve un socio que tiene una licorería. Y cualquiera dice, no, la licorería es buenísima, pues todo el mundo bebe ron. Ah, bueno, saca el negocio de la licorería. Este socio tiene una licorería. Cuando me sacaban las ganancias, de lo que se ganaba por una caja de cerveza, o lo otro, o el tiempo que tenía que tener, más pelear con los borrachos, más la vaina, lo otro, porque yo se lo expliqué a él así, le digo, wow, o sea que tú te ganas más o menos cuánto porcentaje, le sacamos el porcentaje, le digo, menos, en este negocio te ganas tanto, no peleo con borrachos, no tengo que tener esta vaina, funciona 24 horas y a la larga todo el mundo empieza a comprar su vaina directamente. Es como si hubiera montado tu licorería, hubiera montado 10 licorerías más y tú no tuvieras que atenderla. Señores, bueno, creo que, oye, nos fuimos más en preguntas que en un negocio tradicional de dinero por muy pocas veces, por no decir nunca, dan tranquilidad. Los negocios tradicionales, la gente que le saca provecho es porque se enamora de su negocio, el que tiene un restaurante,
el que trabaja con el que... Mira, hay gente que le encanta su trabajo, su negocio tradicional, que no produzca mucho, bueno, pero al final, a mí me gusta mucho mi carrera, pero aquí yo no volveré a ejercer mi carrera porque ya sé lo que involucra, el tiempo que voy a estar metido en un consultorio, el tiempo que le voy a quitar a mi familia, el tiempo que va a estar eso, y me gusta, pero no la volvería a ejercer como la ejercía yo. Ya yo la disfruté, me la pasé bien y lo que invertiría en montar un consultorio, prefiero invertirlo en montarlo en mi negocio de Amway. Sí, sinceramente. Es que un médico puede ganarse 100.000, 200.000, ajá. Anda a preguntarle cuántas veces está en su casa, los problemas, el estrés, la demanda, la vaina, lo otro, para que tú veas realmente cuándo se gana. Son las personas que más pagan impuestos aquí, fuera de los empleados, demanda, lo otro, el estrés, salgo para allá. Yo me acuerdo de los momentos, de estar pendiente de una paciente, que tengo una paciente hospitalizada, que lo otro. No, 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 yo no quiero eso. Si acaso haré después una vaina para y las pacientes que tengo por internet es suficiente, y si acaso después haré para eco, para hacer eco porque me gusta, pues lo disfruto, pero prefiero meterme más en lo del negocio. Señores, creo que ya muy buenas noches. Fue un tremendo domingo de resurrección. Espero que haya tenido resurrección también de sus negocios y de sus sueños y que les vaya muy, muy, muy bien. El sábado haremos el taller. Va a ser en la mañana. Invitación para las personas que tengan por lo menos 50 puntos hechos, por lo menos. Y el siguiente taller iremos aumentando también para los que ya tienen tiempo en el negocio y lo pondremos después por grupo y ya verán las promociones y también es un taller específicamente de energía, de cómo se trabaja la energía. Es para las personas que sienten a veces que no trabajo bien mi energía, me siento mal en energía, a veces me he sentido... Esa energía que ya les he hablado en uno de los entrenamientos que tiene que ver mucho con todo lo que generamos como personas. Vamos a hablar de lo que es la energía desde el punto de vista físico, de la física, de la cuántica, de la parte general, de la religión, de como personas, relaciones con nuestro ambiente, relación con todo lo demás y cómo eso evoluciona nuestro trabajo y crecimiento para eso. Así que se les quiere muchísimo, Dios me los bendiga, muy buenas noches y que descansen. Bye.